no es alguna iniciativa nueva, ni siquiera asociada solo con la pandemia, ¿no? Porque se muestra como que es a propósito de la situación de pandemia exclusivamente que digamos que se tomó esa iniciativa. Es algo que ya vienen planteando y que vienen planteando en el marco, claro, se muestra como que permitiría solucionar ese problema de aquellas transnacionales que no pagan impuestos en paraísos fiscales o en países que tienen bajos impuestos, ¿no? Entonces, supuestamente para aumentar la recaudación, disminuir la evasión y la ilusión en esos países. Pero ese impuesto va mucho más allá y ese impuesto se enmarca en discusiones que han venido teniendo en ese foro de Davos en lo que ellos llaman el reseteo mundial y el reinicio mundial, que seguramente lo has escuchado, lo tratarán ahorita en enero en Davos, en los grandes capitales, las grandes transnacionales, y es que ellos han venido notando esa crisis estructural del capitalismo, que también es civilizatoria, crisis porque no ha permitido dar respuesta a las grandes mayorías, ¿no? Pero que ellos han visto que desde la época de los 70, sobre todo con el neoliberalismo, ha generado desigualdades muy grandes, más grandes de las posibles que pudiese generar el mismo capitalismo y su modo de explotación. Entonces, este neoliberalismo desde los 70 ya sí está escrito en el libro del reseteo mundial, escrito por el fundador de Davos. Esas desigualdades se revierten a los propios capitales. ¿Por qué? Porque disminuye, hace más lenta la acumulación y concentración de capitales. Entonces, ¿qué han dicho ellos? Bueno, esas grandes desigualdades donde ahorita tenemos un 1% de la población mundial que se apropia del 84% de todo lo que se produce en el mundo y el 25%, el 26% hay que repartirlo entre el 99% de la población, hace también que disminuya, por ejemplo, la demanda de los bienes y servicios que estos grandes capitales ofrecen. Entonces, en ese sentido, ellos han estado conscientes de la necesidad de disminuir un poquito, solo un poquito, pero para garantizar la perpetuidad del sistema capitalista. Disminuir un poco esas desigualdades para garantizar la producción y la productividad, que en definitiva es lo que permite la acumulación. Entonces, ellos están conscientes de ese tema de la desigualdad, colocan la pandemia como que la pandemia, digamos, más bien como para justificar el impuesto, ellos que dicen, bueno, en el marco de la pandemia muchos países no dieron respuesta, no pudieron, incluso países con grandes recursos, no pudieron dar respuesta a la situación de la pandemia porque se ha venido desmontando el estado de bienestar que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando entra el neoliberalismo en los 70, se fue desmontando el estado de bienestar y entonces necesitamos estados más fuertes que garanticen por la vía del Estado salud, educación, seguridad social y entonces allí caen a los impuestos. ¿Cómo puede ser un Estado un poquito más fuerte? Bueno, necesitamos que los grandes capitales den un poquito de sus ganancias a ese Estado para que a través del Estado se garantice salud y educación. Ahora, aquí lo interesante que es que solo salud y educación y seguridad social. El resto de bienes y servicios pues se mantiene y ese es el objetivo en un sistema capitalista con modos de producción, por supuesto, de propiedad privada, etcétera. O sea, va más allá y es lo que ellos llaman esa adaptación y vuelta del estado de bienestar, pero es esa necesidad de que el Estado intervenga un poquitico para que entonces se pueda mantener el sistema capitalista. Incluso ellos sienten cierto temor, y así lo escriben en ese libro que te estoy comentando del reseteo mundial, por las manifestaciones populares que se han venido dando recientemente a consecuencia de estas grandes desigualdades. Bueno, de hecho yo estuve buscando justamente cómo van a ejecutar el impuesto, ¿no? Porque sí se ha dicho, se aprueba y mínimo el 15% es lo que están hablando en cualquier país, sobre todo en los países, por ejemplo, donde hay paraísos fiscales, donde prácticamente la tasa impositiva es muy baja o prácticamente cero, mínimo el 15%. Ahora, por lo que uno entiende, tampoco es que han detallado mucho, pero lo que uno entiende es que cualquier multinacional o transnacional que, por ejemplo, esté funcionando en esos países con baja tasa impositiva,
y que justamente se han movido a esos países porque allí hay una baja tasa impositiva, pues deberían por lo menos pagar ese 15%. Allí estuve revisando que, por ejemplo, hay una discusión por el hecho de que hay países donde se supone pagan más impuestos que el 15%. Entonces allí el debate es, bueno, entonces si pagaban el 30%, ahora más bien tienen que pagar menos, ¿no? El problema sería donde pagan más y lo otro, pero particularmente en Venezuela tenemos lo que se llama un convenio de doble tributación desde la década de los 90. ¿Qué significa eso? Que cualquier empresa transnacional o su filial que opere en nuestro país no paga impuestos aquí. ¿Y por qué no paga impuestos? Porque por ese convenio supuestamente paga impuestos en su país donde tiene la sede. No sé si digamos, con este acuerdo, ese convenio automáticamente se elimina, cosa que nosotros desde hace tiempo estamos impulsando que se elimine ese convenio de doble tributación si las empresas vienen a funcionar aquí, transnacionales, pero que paguen los impuestos también aquí.